Vamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, esta conversación que vamos a tener a continuación con dos invitados parte de lo siguiente. Bueno, por todos es sabido, sobre todo los seguidores, claro, del programa, que hace 3 semanas tuve un episodio en buena medida neurológico, que no es la única razón, suficientemente explicado. Pero el médico que me atendió, que por cierto estará hoy invitado para otros temas en el programa, me indica un medicamento que tengo que retomar luego de 15 años, habiéndolo tomado algo similar y de 13 en ausencia de ese medicamento. Voy a una farmacia reconocida y me venden el medicamento. Yo a mi muy querida gente de Grupo Leti le mando la fotografía, le pregunto, ¿tiene esta molécula? No, Román, no la tenemos. Y luego, bueno, lo compré de este laboratorio. Me dice, no, de ese laboratorio no. Por esto y por esto y por esto y por esto. Me dice, vete a esta otra farmacia y allí vas a encontrar ese mismo medicamento, esa misma molécula de estos 2 laboratorios de los que sí podamos dar fe de su calidad. Voy a esa farmacia. Esos 2 no lo tenían, me venden el mismo medicamento, pero de un tercer laboratorio. Mando igualmente la foto, porque tiene toda mi confianza Leti. Me dice, no, Román, peor. Vuelve al anterior e insiste en este medicamento de este laboratorio que finalmente conseguí. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros los pacientes es tan complicado, por no decir imposible, porque no lo es, pero es complicado dar con el medicamento indicado del laboratorio indicado que nos garantice que ese medicamento va a tener el efecto que el médico busca a través de esa toma. Y es por eso que hemos querido invitar el día de hoy. Doy la bienvenida primero a Maravia Escobar. Ella es gerente del servicio farmacéutico de la Policlínica Metropolitana. Es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria. Maravia, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Buenos días a toda tu audiencia y muchísimas gracias por invitarme hoy a tu programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y tengo también en la línea telefónica, en presencia en el estudio, estoy escuchando doble por los audífonos, muchachos. Tenemos en el estudio Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna, infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Julio, bienvenido siempre a nuestro programa. Gracias, Román. Un placer estar contigo como siempre. A ver, yo le pregunto a ambos, quizás comenzar por Maravia. Maravia, ¿cuál es primero, antes de entrar en particularidades como la que acabo de describir, pero cuál es el correcto proceso para que un medicamento cualquiera, sea fabricado en Venezuela o sea importado, cumpla con todos los permisos para ser distribuido en las farmacias grandes, pequeñas, medianas, cadenas, no cadenas? ¿Qué debería ocurrir con ese medicamento? A ver. Ok, lo primero que tiene que ocurrir, Román, es que el medicamento tiene que estar registrado en el país. Y cuando está registrado, es que tiene que pasar por una serie de controles y tiene que estar primero registrado en nuestro Instituto Nacional de Higiene, quien otorga un número que se llama, si tú ves cualquier cajita de un medicamento, va a decir especialidad farmacéutica número tal y patrocina y tiene un nombre de un farmacéutico patrocinante. Un farmacéutico que es un profesional que también está registrado en el Ministerio de Salud. Todos estos medicamentos llegan al Instituto Nacional de Higiene. No, Maravia, no, imposible la comunicación por esta vía. Imposible la comunicación por esta vía. Vamos a intentar por la vía telefónica, muchachos, para tener a Maravia. No sé si quieres retomar allí justamente, Julio, lo que ya nos asomaba Maravia mientras establecemos el contacto con ella. Sí, Maravia estaba hablando sobre el proceso regulatorio en Venezuela. Todos los medicamentos que se expenden en cualquier farmacia tienen que tener un registro sanitario. Es una codificación que expide el Instituto Nacional de Higiene, que es el organismo, es la FDA en Venezuela, o es la EMEA en Europa, que certifica que ese medicamento tiene la cantidad de componentes que dice que tiene. Okay. Y eso en Venezuela es el marco regulatorio nacional, que hay una ley para eso, que hace que los medicamentos que se venden en Venezuela bajo esa normativa es la línea de FAUL. Lo que sale de allí no es un ilícito, ¿ok? Entonces te voy a poner un ejemplo. Esto es un medicamento, ya tuviste ahí, este medicamento de la atención, que es el Olmesartán, de un grupo venezolano que tiene registro sanitario, tiene farmacéutico patrocinante, y esto es un medicamento que encontré en mi casa, que es omeprazol, es el nombre farmacéutico, que me lo mandaron mis familiares de Europa, porque en la época que no había medicamentos, tú sabes, todo el mundo nos mandaba medicamentos.
Entonces, este medicamento, venderlo, expenderlo en una farmacia venezolana es un ilícito farmacéutico. ¿Por qué? Porque tiene un registro español. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué son ilícitos farmacéuticos? Hay una lista muy larga. Debo decir que la ley venezolana farmacéutica es una ley buena, que ya tiene unos años, pero en términos del desarrollo de la ley farmacéutica de la región, siempre fue bastante avanzada. Y el Instituto Nacional de Higiene, que es nuestro agente regulatorio, dentro del contexto de los agentes regulatorios de la región, ha sido uno de los más importantes y más honorables y con unos procedimientos muy aceptados a lo que es la norma internacional. Es decir, un primer elemento para mí como paciente, al ser indicado un medicamento para mi tratamiento, es buscar que tenga ese registro sanitario y que siempre aparezca, como aparece en esta cajita que tengo acá, farmacéutico patrocinante, doctor o doctora tal. Ese es un primer indicio. Registro del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, número tal. Claro. ¿Okay? Eso garantiza que el proceso regulatorio, que tiene sus particularidades, o sea, tiene sus particularidades en Venezuela, tiene un proceso, ya tiene eso. No compre medicamentos que están escritos en chino, no compre medicamentos que están escritos en pakistaní, no compre medicamentos. Eso es un ilícito farmacéutico en Venezuela, no importa quién se lo venda, ¿okay? Porque usted no tiene la garantía de que ese medicamento cumplió las normas regulatorias en Venezuela. Ahora, recuperamos el contacto con Maravilla Escobar, como les decía, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Maravilla, está ocurriendo que en farmacias grandes, pequeñas, medianas, incluso cuando va uno a exposiciones médicas y hay laboratorios absolutamente respetables, de pronto se consigue, y no quiero satanizar el término casas de representación, pero se consigue con algunas de ellas de dudosa procedencia, que con todo descaro le entregan a usted una muestra médica que no tiene el registro sanitario, que está escrita a lo mejor la cajita en inglés, y cuando usted a lo mejor le pone el código QR que algunas de ellas tienen, le manda una página en inglés, quién sabe dónde reposa esa página. ¿Por qué entonces las farmacias, repito, grandes, pequeñas y medianas, aceptan, permiten, reciben, compran ese tipo de medicamentos? Ok, Román, una de las cosas es, bueno, con buena suerte, algunas están escritas en inglés y los que podemos medio entender lo leemos, pero algunas vienen escritas tanto en unos idiomas que presumimos puede ser chino, otros parecieran ser iraníes, indios, no sé. Yo me he encontrado con muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Hace aproximadamente en el año 2017, cuando todos estábamos viendo escasez de todo tipo, en esa escasez pues también cayeron los medicamentos. Todos sabemos, como decía Julio, nos mandaban cosas de todas partes. Pero en eso hubo como una apertura a nuestro sistema regulatorio que era realmente bien cerrado, bien estricto, a nuestro sistema regulatorio de medicamentos, donde hubo una apertura hacia la importación de medicamentos con un permiso sanitario de importación. Eso lo concedía la Contraloría Sanitaria. Y por allí entraban los medicamentos, incluso aunque es obligatorio que lleven unas muestras de higiene para que puedan ser analizados sus lotes, probablemente esto no pasaba porque, bueno, estábamos con una escasez tremenda y había que surtir el país. Es parte de lo que ocurrió, era porque estaba justificado por esta escasez. Por la situación de escasez. Por la situación de escasez. Esto ha venido continuando a lo largo del tiempo. También hubo gobernadores en estados fronterizos donde también ellos, incluso para nosotros los farmacéuticos, casi que saltándose las normas o la regulación sanitaria vigente, que expedían unos permisos para importar de la frontera. Y por ahí también llegaban medicamentos de la frontera, que no cumplían con ninguna de estas regulaciones, pero que lamentablemente era lo que teníamos disponible en ese momento. Sí. Eso ha seguido ocurriendo. Sin embargo, bueno, afortunadamente creo que nuestro Instituto Nacional de Higiene, y en buena lid por su nueva directora, desde el mes de mayo sacó un comunicado donde exhorta a todas las casas de representación, droguerías, a todos los farmacéuticos regentes de estos entes a que inscriban sus medicamentos en el instituto, inscriban los lotes para certificación de lotes en el Instituto Nacional de Higiene. Y para eso está dando un plazo hasta, creo que es octubre, donde nosotros deberíamos estar recibiendo, yo particularmente en el sitio donde trabajo, pues estoy exigiendo a todos mis proveedores que lleguen con
la inscripción de certificación de lote ante el Instituto Nacional de Higiene. Okay. Eso ya por lo menos nos da un poquito de Sí. garantía de lo que debe ser. No, y acompañar esa garantía, por ejemplo, también habría que decir que el director del 6CPC dijo ya, eso fue el 31 de julio, hace un par de días, advirtió más bien sobre la venta de medicamentos fraudulentos, recomendó de hecho a la población evitar adquirirlos, además en establecimientos que no generen confianza. De hecho, hoy es titular en el diario 2001, la buhonería farmacéutica es muy peligrosa y ya vamos a hablar de eso, del impacto que tiene en nuestra salud no utilizar el medicamento indicado. Pero Julio, yo quisiera incorporar el tema Irán. Se sataniza también, Irán no, India. Se sataniza el medicamento que viene de la India. Y la India, en términos de producción de medicamento, entiendo que es como China. Usted en China puede comprar el mejor mouse del mercado, mouse de computadora, quiero decir, o el peor, dependiendo de cuánto quiera pagar. Y entiendo que algo más o menos ocurre también en la India. Encontrará muy buenos medicamentos y encontrará otros muy malos. Tampoco satanizar a la India. Pero ¿qué hay de cierto en que alguna casa de representación va al mercado internacional, aprovecha un buen precio de ese medicamento que está por vencerse, lo reempacan, le colocan otra fecha y claro, habiendo superado la fecha de vigencia, pues bajará su efectividad, su eficacia ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es un mecanismo muy complejo, Román, por varias razones. La primera de ello, ¿por qué ocurre esto? En el mundo entero, no solamente en Venezuela. En Venezuela quizás está exacerbado en este momento por las razones que Maravilla explicó. Si tú buscas cuáles son las empresas con mayor profit en el mundo por ramo y tú quitas las ilegales, es decir, droga, prostitución, apuestas, no sé qué, armas ilegales, farmacia está entre las 3 primeras siempre con tecnología, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que el volumen que se transa por 20 medicamentos en el mundo es extremadamente alto. Es difícil que yo explique el número porque no vamos a entender qué significa ese número en el mundo. ¿Qué pasa? Dentro de toda esa torta del mundo farmacéutico mundial, ciertamente la India ha venido adquiriendo un valor muy importante y cuando tú buscas India farmacéutica es la farmacia del mundo. O sea, la India hoy en día, producto de el desarrollo de la industria genérica, y voy a explicar un poco qué significa eso, hoy en día es probablemente el país que más produce medicamentos en el mundo. ¿Qué pasa en nuestro país? Y eso le pasa a todo el mundo. En Venezuela hay o había una industria farmacéutica internacional, es decir, las casas comerciales conocidas, Pfizer, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, etcétera, etcétera, que a raíz de la deuda que adquirió el gobierno con ellos cercano al 2015-2016, bajaron sus operaciones al 95%. Sí. Y en Venezuela hay una industria farmacéutica local, ya tú nombraste algunas, pero es una industria que ha venido creciendo y se ha venido fortaleciendo, que en su mayoría hacen lo mismo que tú comentaste. Mira, yo voy a vendedores de productos internacionales, a ferias, van a una feria, habitualmente esas ferias en Italia, o en Alemania o en China, y ahí tú tienes un proveedor de acetaminofén desde $0.1 el gramo hasta $3.4 el gramo. Y tú decides sobre qué compras. ¿Qué pasa? Eso pone más barato, más caro el precio de los medicamentos. ¿Qué es lo que no debe pasar? Que es que el usuario final, que es el paciente, que no tiene ninguna forma de saber si es bueno o es malo, o es caro o es barato, sirve, si le funciona o no le funciona. Claro. Si eso tiene que ser a través de la estructura regulatoria de los países. Entonces, como ya dijo Maravilla, la estructura regulatoria en algún momento en nuestro país, sobre todo en el 2018, 2019, la cosa se volvió un carnaval, casa de representación, traían medicamentos sin registro sanitario y eso sigue pasando. Tan carnaval que yo fui a una expo de salud en la que había serios laboratorios, proveedores de salud en términos generales, porque también había clínicas, había gente que te estaba comercializando botas de seguridad para estos laboratorios que operan en Venezuela y que tienen fábrica y necesitan este tipo de protección, pero de repente te encuentras un stand con una naviera. Entonces, ¿en serio una naviera en una expo de salud? Ahí está claro, ¿no? Sí. El objetivo de esa naviera. Hay un elemento farmacéutico mucho más complicado farmacológico. Vamos a usar el caso del Tegretol que tú lo pusiste en la mesa. Los medicamentos genéricos deben probar, comparado con la molécula original, ¿okay?, que tienen la misma efectividad biológica, es decir, usado en un número determinado de pacientes, producen el mismo efecto farmacéutico, que tienen la misma concentración de medicamento y que funcionan igual en términos generales. Esa es lo que se llama bioequivalencia, es una definición. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si yo voy a registrar una aspirina que tiene más de 150 años registrada en el mercado, tengo que hacer estudios de bioequivalencia en Venezuela, que son costosos, para demostrar la bioequivalencia de aspirina chucuchucu que yo traje nueva. Bueno, si tú no tienes la misma bioequivalencia con un medicamento del dolor de cabeza,
quizás no es tan complicado, pero imagínate que no tengas la bioequivalencia con un anticonceptivo, con un medicamento para el trasplante de un paciente trasplante, o un paciente que tiene problemas neurológicos que requiere, o un anticoagulante. El anticoagulante es el propio ejemplo, porque los anticoagulantes, lo que llamamos la ventana terapéutica, que es el límite entre lo tóxico y lo farmacéuticamente correcto, es muy chiquitica. Entonces, si ese medicamento no es exactamente igual al original, que fue con el que se probó en pacientes, tu margen de inefectividad es muy alto. Entonces, eso es un concepto eminentemente farmacéutico. En Venezuela, lamentablemente, producto de todo este problema, no todos los medicamentos tienen demostración de bioequivalencia. Algunos sí y algunos no, pero el usuario final no lo sabe. Entonces, para nosotros es complicado. Y nos ha pasado con antibióticos. Que un paciente, tú le pones un antibiótico y no mejora y no mejora. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Antibiótico que cuesta $150 una ampolla, estoy hablando. Y tú dices, bueno, al final, ¿dónde estás comprando? Bueno, hay gente que compra medicamentos en vía web o compra medicamentos, porque esto de las redes sociales es otro tema, a través de Instagram. Mire, usted no puede comprar medicamentos a través de web o en Instagram o en Mercado Libre o en un stand en el mercado de Petare. No. Los medicamentos usted tiene que comprarlos en establecimientos donde hay un farmacéutico regente, hay una normativa. Entonces, no se salga. La primera ley es no te salgas de las normativas, ¿okay? No, de la lógica, que tiene que ver comprar los medicamentos en sitios certificados. Pero aún así, puede haber la posibilidad de que aún ese medicamento que viene de una cadena, digamos, no tenga toda la estructura y ahí tenemos problemas. Claro. Vuelvo por un momento con Maravilla Escobar, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Maravilla, hemos hablado de que el medicamento tenga efectivamente su registro venezolano con su número, que tenga un farmacéutico patrocinante, como dice el doctor Julio Castro, que se compre en los establecimientos indicados para el expendio de medicamentos donde haya un farmacéutico regente también. ¿Qué más? ¿Cómo puedo hacer yo ciudadano, consumidor final, es decir, paciente, para tratar de certificarme de la mejor manera posible que ese medicamento que me indica el médico es de un laboratorio serio, respetable y que ese medicamento va a tener el efecto que el médico busca en mí? ¿Qué más puedo agregar? Bueno, Román, realmente esa es la parte más complicada, ¿no? Cuando llega el paciente, porque nosotros los farmacéuticos debimos haber filtrado antes de que llegara al paciente alguna cantidad de cosas, entre lo que mencionaba Julio hace un ratico. Una de los requisitos que uno exige cuando uno adquiere un medicamento, o sea, me refiero uno como farmacéutico en una determinada institución, tanto hospitalaria como comunitaria, es que tú debes exigir los certificados de análisis, ¿ok? Aunque todo esto también es vulnerable, tú por lo menos tienes que leer los certificados, tienes que entrar y ver quién es la casa que lo vende, quién es la casa que lo produce, dónde está. Tiene certificación, por ejemplo, hay productos de la India y yo trato de ver de que el producto de la India tenga alguna certificación en los Estados Unidos. Eso me da un aval de que por lo menos tiene una certificación de la FDA o ha pasado por allí. Pero eso no es algo que el paciente ve. Entonces, ¿qué es lo que tú ves cuando llegas allá, cuando tú vas a comprar en una farmacia? Bueno, por lo menos como dices tú, que yo lo pueda leer. Principalmente que sea, y yo apoyo la industria nacional, principalmente que sea de un laboratorio reconocido nacional, o sea, como el que tú mencionabas o como los otros que conocemos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo lees sabes que ese producto sí tuvo que pasar por una cantidad de análisis para poder estar en el anaquel de la farmacia. Y entonces ese es el primero, o sea, vete primero por uno que tenga una casa reconocida en Venezuela y después, si no hay otra alternativa, entonces vas a ir a comprar aquel que te dice que tiene un permiso sanitario de importación, importado por, probablemente como dices tú, por la casa de representación XX. ¿Okay? Entonces, eso es un poquito de lo que pudiéramos hacer. Y como dice Julio, pues principalmente tú tienes que adquirir los medicamentos en un establecimiento que cuente con un profesional que te garantice que eso que está por detrás está correcto, está vigente. ¿Okay? Tú no puedes ir a comprar en un bodegón, o sea, yo lo he repetido muchas veces, o sea, vas al bodegón y al lado de los quesos está la neverita donde te consigues un medicamento que incluso es refrigerado, y entonces vamos más allá. Tienes que adquirir los medicamentos que cumplan con su cadena de frío, con su cadena de frío, que desde el proveedor te venga con la cadena de frío, que cuando tú lo tienes en la farmacia tienes unos termómetros monitoreados todos los días que cumplan con eso. Eso no lo vas a tener en otra parte que no sea un establecimiento legalmente establecido, valga la redundancia. ¿Okay? Doctor Castro, a ver, digamos que cometo el error,
me tomó por sorpresa, no lo conseguí de una casa seria, de un laboratorio serio, y empiezo a tomar un medicamento de dudosa procedencia. Más allá de no tener el efecto indicado en mi organismo, ¿podría incluso hacerme daño? Sí, efectivamente, qué bueno que traes ese concepto. Ese concepto se llama farmacovigilancia. Es decir, y es un error trasladar la farmacovigilancia a la responsabilidad al paciente. Sí, bueno, es claro. decir, en Venezuela, y esto para que lo conozcan, tiene un sistema de farmacovigilancia que ha sido muy robusto históricamente. En mi opinión, quizás no lo conoce todo el mundo. En el momento que tú tienes un efecto secundario, tú tienes la capacidad de notificarlo. ¿Por qué? Porque una vez que tú encuentras que determinado medicamento tiene efecto secundario, mira, levanta una alarma, algo está pasando. Claro. Y ha habido información en redes de niños fallecidos en México por un jarabe para el atojo, en Centroamérica. O sea, ocurren cosas malas con medicamentos. Entonces, en Venezuela hay un sistema de farmacovigilancia, nosotros lo llamamos la hoja amarilla, porque la tenemos en los hospitales y en las clínicas, por ahí hacemos una notificación. Entiendo que hay una versión web de eso, que es buenísimo porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono. Eso se envía al ministerio. Se envía al Instituto Nacional de Higiene. Instituto Nacional o sea, quien tiene la responsabilidad de la farmacovigilancia en Venezuela es el Instituto Nacional de Higiene. Entonces, en el efecto de los medicamentos tenemos dos bandas, la banda de los efectos secundarios y la banda de la no efectividad. La banda de la no efectividad es muy difícil que el paciente se dé cuenta que, o sea, bueno, a lo mejor no me está haciendo bien, el dolor de cabeza no se me quita, la infección no termina de mejorar, pero demostrar la no efectividad es muy complicado porque la no efectividad puede ser por otras razones. A mí me quedó la duda en los primeros días de mi tratamiento, los primeros 5 días, que me sentía como con mucha somnolencia, como mareado, incluso como con mucho sueño sobre todo eso. Yo decía, ya va. ¿Será por el laboratorio o será el efecto que tiene este medicamento en los primeros días de tratamiento? A mí me quedó la duda. Claro, ahí quien te puede ayudar es tu persona de salud. Claro. Ojo, y en esto quiero darle un reconocimiento a la industria farmacéutica, a los farmacéuticos venezolanos. Nosotros tenemos unos farmacéuticos del nivel que tenemos de médicos, ¿ok? Y los farmacéuticos, cuando usted va a la farmacia, mira, yo quiero hablar con el farmacéutico. Mira, está pasando esto. Esa persona está entrenada para decirle lo que usted tiene. Mira, señor, esos efectos secundarios que usted tiene probablemente son relacionados con este medicamento o tal cosa. O su médico, que es el que le indicó el medicamento. Pero los farmacéuticos en Venezuela, así como Maravia, hay muchísimos, tengo muy buenos amigos en la industria farmacéutica, en otro lado, tienen todo un nivel de especialización, tienen 1 o 2 maestrías. Nuestro elemento farmacéutico venezolano es muy, muy capacitado. Entonces, esas son las personas a las cuales uno debe acudir cuando tiene alguna duda para que te diga que, digamos, si eso es un efecto, que es porque estás tomando una dosis mayor de lo normal, claro, o porque es otra cosa relacionada con el medicamento que debemos denunciar. Aún no siendo mi responsabilidad, pues queda en manos de el médico junto con su paciente junto con su médico, tratar de dar con el medicamento indicado del mejor laboratorio posible. Gracias, Maravia, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Román, por haberme invitado. Un gusto. Maravia Escobar es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y gerente del servicio farmacéutico de la Policlínica Metropolitana. Gracias, Julio, por acompañarnos acá en el estudio. Gracias. Los temas que no tocamos aquí en Parte Médico, tenemos un capítulo específicamente sobre la seguridad del medicamento con Maravia. Búsquenlos en el podcast. En el podcast y ahí lo van a ver, Parte Médico. Así es. Julio Castro, médico con posgrados en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Le ponemos música al espacio, puede ser con Sting y... Una oportunidad para